Hola jóvenes, generación de cambio, espero se encuentren muy bien, estemos iniciando esta semana con todo el ánimo y me tocó ser parte de aquellos que vamos a poder compartir estos 10 minutos de devocional de una palabra para tu vida, espero que pueda ser de bendición. Y la palabra se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 12 y dice, después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Hace mucho tiempo atrás estuve estudiando los versículos anteriores y cuando llegué a leer este versículo, Dios me habló de una manera tan clara que en ese entonces no logré comprender a plenitud lo que Dios me estaba hablando. Pero honestamente, hoy en día puedo decir, eh, sí logro entender un poco lo que Dios quiso decirme o lo que Dios estaba tratando de pedirme en ese entonces. No ha sido fácil, pero creo que ha sido necesario. Y para poner un poquito en contexto de lo que pasaba en ese entonces, estos discípulos se encontraban reunidos en el Monte de los Olivos y estaban viendo, experimentando uno de los, no sé, sucesos más emotivos para ellos. Su maestro, aquel que había estado tanto tiempo con ellos, estaba yendo, estaba ascendiendo a los cielos. Habían vivido 3 años quizá de muchas experiencias, aprendizajes, de caídas y de levantarse. Y en cada una de ellas Jesús estuvo siempre ahí, estuvo siempre a su lado. Fueron años de muchos milagros y de sermones, pero en este momento su maestro se estaba yendo. En este momento Jesús estaba ascendiendo a los cielos. Y ahora para echar un poquito a andar la imaginación, probablemente dentro de sus cabezas, de sus pensamientos, estaban viviendo una infinidad de emociones, de recuerdos, de risas y también de lágrimas. Pero lo hermoso es que Jesús se va, pero sin antes compartirles y dejarles instrucciones de lo que debían de hacer. Algo muy sencillo dice en versículo antes, quedarse en Jerusalén hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Una vez ya Jesús ascendido al cielo, la responsabilidad de quedarse y obedecer a esta palabra de lo que Jesús dijo quedaba en manos de estos desconsolados que estaban ahí. Y todo esto ocurre en el Monte de los Olivos y también específicamente en el día de reposo. Luego de ser instruidos estos hombres, eh, vuelven a Jerusalén, dice la Biblia, a 1 kilómetro de distancia. Este recorrido para ellos no era algo desconocido, no era algo nuevo. Probablemente con Jesús lo caminaron un sinfín de veces. eh, Quizás cuántas veces viajaron a este monte, ida y vuelta. No era algo distinto, no era algo desconocido. Pero ese día, en ese día de reposo, sí tomó un tinte distinto, sí fue algo que marcaría mucho, de verdad. Y mientras sigamos en el sermón vamos a darnos cuenta. Como dije, estaban en sus manos ya cuando Jesús asciende, da la instrucción, estaba en manos de ellos si volvían a Jerusalén o volvían a sus antiguos oficios, si volvían a realizar como ya había pasado antes, vuelven a las pescas. O estaba en sus manos el tomar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, ponerlas por obra. Y era algo tan sencillo, era quedarse y esperar. Caminar, como dije, este recorrido no era un desafío para ellos, era algo, tampoco era algo que representaba un riesgo, era algo conocido, era algo fácil, era algo familiar. Pero caminar en este día, caminar ese día de regreso a Jerusalén era lo que le daba el toque distinto. Estos hombres jamás imaginaban lo que estaba a punto de desatarse con el simple hecho de volver, con el simple hecho de regresar a Jerusalén. Fue esta, imagínate, fue esta, esta obediencia lo que abrió paso a la primera iglesia. Este camino, este recorrido que ellos hicieron, abrió paso a la historia de la iglesia. Y sí, eh, gracias a ellos conocemos lo que conocemos hoy en día. Y estoy claro de que está llena de errores y fracasos e intentos y también muchos aciertos. Pero sin ellos tú y yo no hubiésemos creído. Es a través de esta obediencia, de este recorrido, de estos hombres que decidieron volver a Jerusalén, que tú y yo hoy somos parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo hoy somos parte de la iglesia de Jesús. No seríamos parte de esta iglesia sin la obediencia de estos hombres. Estoy seguro que ellos ni siquiera imaginaban lo que estaba pasando, simplemente con caminar de regreso a Jerusalén.
pero gracias a estos pasos, esta primera iglesia caminante, hoy tú y yo, nuestras vidas han sido transformadas y muchas vidas siguen siendo transformadas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Probablemente no tenga sentido, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Y para ir cerrando, eh, quiero hacer dos preguntas. ¿Cuál es tu kilómetro de obediencia al que debes encaminarte? ¿O qué es lo que Dios te pidió hacer? Son preguntas bastante sencillas. Este año se nos entregó una palabra, el año del despertar. Pero también estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida, quizás a través de sueños, quizás a través de visiones, quizás, no sé, un pensamiento constante que está ahí recordándote cosas, pidiéndote cosas, incluso dentro de la misma palabra al estar en nuestros devocionales cotidianos. Estoy seguro que Dios también te ha estado hablando. ¿Qué es tu kilómetro de obediencia? ¿Qué Dios te está pidiendo hacer? Probablemente hoy algunos al recibir la palabra para este año o probablemente las palabras que Dios ha estado hablando a tu vida en la intimidad te han dejado pasmados. Quizás estás como aquellos discípulos que en ese momento estaban mirando al cielo y no sabían qué hacer, estaban pasmados. Otros quizás están recibiendo hoy instrucciones de lo que deben hacer o quizás otros están con miedos e incertidumbres de lo que vaya a pasar este año 2021. Probablemente a ti y a mí se nos ha pedido algo bastante familiar, dejar de hacer o de decir ciertas cosas, dejar de ver ciertas cosas, o incluso al revés, comenzar a hacer cosas. Quizás algún proyecto que ha estado en tu corazón, cosas que vienen día tras día, como un fuego que está ardiendo en ti y te dice, haz esto otro, y estamos temerosos de hacerlo. Quizás en lo que se te está pidiendo no sea algo tan ostentoso, algo tan llamativo a los ojos de los demás, probablemente sea pequeño y limitado. Pero aún así no hay que olvidar que estos hombres caminaron en un día de reposo, lo cual lo que le permitía caminar en este día de reposo era 1 kilómetro. Estaban limitados a caminar eso, pero fue ese límite lo que abrió paso a lo que hoy conocemos. ¿Qué es lo que Dios te pidió? ¿Qué es lo que debes obedecer? Estos hombres hicieron lo mismo que muchas veces simplemente caminar, pero tras esa instrucción de Jesús, esa obediencia, eso fue lo distinto. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo, sean naciones o sea tu familia, pero comienza a dar pasos, no tengas miedo, no tengas miedo a que fracases, no tengas miedo o no tengas duda de que quizás lo que estás haciendo es pequeño o sigue siendo más de lo mismo. Estos hombres hicieron más de lo mismo y marcaron la historia. Quizás tienes que dejar de llevar la rutina que llevamos, no sé. No sé qué es lo que Dios te pide. Solamente digo frase, pero estoy seguro que en el momento en que te decidas encaminar y si es que ya lo hiciste, genial. Porque los pequeños pasos que hoy estamos dando, los pequeños pasos que se te están pidiendo dar, estoy seguro que mañana se van a transformar en una enorme marca que va a alcanzar a mucha gente más. Estoy seguro de eso. Tú y yo hoy en día ni siquiera logramos imaginar, dimensionar lo que Dios está pidiendo. Tú y yo estoy seguro que ni siquiera logramos dimensionar las palabras o los pasos que tenemos que dar. Regresa a Jerusalén, quédate ahí, esperen a que el poder del Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Y eso marcó algo tremendo en la historia y en la humanidad. Y para ir cerrando, vuelvo a repetirte la pregunta, ¿cuál es tu kilómetro de obediencia? No lo menosprecies, no lo menosprecies. Da esos pequeños pasos, porque estoy seguro, estoy muy seguro que eso va a comenzar a desatar cosas que tú no te imaginas, cosas que ni en sueños puedes pensar y que quizás trasciendan más allá de las naciones. Dios te bendiga.